Buenas noches. Ese era el mapa del país hace un mes. Un país que estaba por el coronavirus en rojo y en el mejor de los casos estaba en naranja. Solo 2 estados se encontraban en amarillo. Así estábamos hace un mes. Hoy las cosas sin duda han mejorado. Ese es el mapa de hoy y el que se propone a partir de lunes y hasta el 28 de marzo. Ya es un país en amarillo, un país que se recupera con 3 estados, Sonora, Campeche y Chiapas en verde, con ningún estado en rojo. Hay 8 ahí en el centro, la península de Yucatán, está ahí Oaxaca, Puebla, la Ciudad de México, el Estado de México, Querétaro, Morelos, todavía en naranja, pero ya no hay un país en rojo. El país se recupera, el país se reactiva, el país va del naranja mayoritariamente al amarillo y allá va en esta larga noche de coronavirus. En las últimas 2 semanas, 3 estados bajaron su nivel de riesgo. San Luis Potosí, Nuevo León pasaron de naranja a amarillo y, como veíamos, Sonora pasó de amarillo a verde. Ningún estado subió en nivel de riesgo. Son buenas noticias. Buenas noches y además hoy por fin, casi un año después de que lo hiciera Estados Unidos, pero hoy por fin la COFEPRIS autorizó, con restricciones, pero autorizó el uso de emergencia del medicamento Remdesivir para tratar a pacientes graves de coronavirus. Su uso será exclusivo en hospitales y en pacientes con ciertas características. Más de un año después de la llegada de la pandemia a México, la COFEPRIS autorizó el uso de emergencia del Remdesivir en casos tempranos de COVID-19. Tiene una indicación terapéutica específica, que tengan menos de 7 días de haber iniciado su sintomatología, que tengan al menos uno de los factores de riesgo y que estén en hospitalización por requerir oxígeno por puntas nasales de flujo bajo. En septiembre, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que no existía evidencia de que este medicamento disminuyera el riesgo de muerte o el tiempo de hospitalización en pacientes con COVID-19. Remdesivir ha sido propuesto para registro sanitario en México en 2 ocasiones y COFEPRIS sigue en espera de que la compañía haga un nuevo planteamiento con nueva evidencia, pero hasta el momento de hoy, 2 de septiembre de 2020, no ha ocurrido esto. La COFEPRIS señaló que esta autorización fue otorgada después de garantizar los requisitos en materia de calidad, seguridad y eficacia de este medicamento. La autorización establece que el Remdesivir deberá ser de uso exclusivo hospitalario y de alta especialidad en casos tempranos de COVID-19. La Autoridad Regulatoria de Estados Unidos autorizó desde mayo su uso urgente, al considerar que, a pesar de la poca información sobre seguridad y eficacia, el Remdesivir sí reduce el periodo de recuperación en algunos pacientes. Donald Trump fue uno de los muchos pacientes en Estados Unidos que recibieron tratamiento con Remdesivir. An important treatment for hospitalized coronavirus patients. It's really a very promising situation. En México, este medicamento está siendo probado por el gobierno de la Ciudad de México en un ensayo clínico aplicado en 4 hospitales. Aunque no especificó qué medicamentos recibió cuando se contagió de COVID-19, el presidente López Obrador informó en su momento que había formado parte de un tratamiento experimental en el Instituto Nacional de Nutrición, uno de los hospitales donde se prueba el Remdesivir. Pues llegará a México. Es un medicamento caro, pero es una buena noticia. Así lo celebró, por ejemplo, el canciller Marcelo Ebrard. Y bueno, finalmente habrá Remdesivir en México. El doctor Ricardo Cortés, a quien veíamos, dijo que este medicamento está contraindicado, cuidado, esto es importante, está contraindicado para personas con daño renal, daño hepático y en pacientes
críticos. Por su parte, el subsecretario López-Gatell aseguró que la autorización de COFEPRIS para el uso de Remdesivir fue analizada con cautela, pues ya lo creemos, y permite el uso en condiciones muy específicas. Y hablando del doctor López-Gatell, el miércoles lo vimos positivo a coronavirus en las calles de la Ciudad de México, paseando por la zona de la Condesa, en el, vamos a llamarlo así, en el centro de la Ciudad de México. 3 semanas contagiado, todavía positivo a coronavirus. Las fotos se tomaron entre las 4 y las 5 de la tarde. Pasó afuera de una cevichería que está en la calle de Iztaccíhuatl, se le vio en el Parque México, ahí ya no traía, lo vimos hace unos momentos, ahí ya no traía el cubrebocas, y horas después, ahí está, horas después el doctor López-Gatell dijo que se había hecho otra prueba PCR y que había salido positivo. Bueno, dijo además que la carga viral que aún tiene era suficientemente alta para ser contagiosa. Anoche decíamos que según abogados que consultamos, el doctor López-Gatell podría haber incurrido en el delito de peligro de contagio contemplado, tanto en el Código Penal de la Ciudad de México como en el Código Penal Federal. Bueno, pues este delito que se atribuye a una persona que sabe que padece una enfermedad infecciosa y pone en peligro de contagio a otros. Hoy, la diputada federal del PRD, Frida Esparza, presentó una denuncia de hechos contra el doctor López-Gatell. Lo denunció ante la Fiscalía General de la República por supuestamente haber cometido el delito de peligro de contagio. La diputada argumentó que el subsecretario puso en riesgo la salud de la población al dar ese paseo por la Condesa, sabiendo que era positivo a COVID-19 y que al interactuar con otras personas podía transmitir la enfermedad. ¿Le va a dar entrada a esta denuncia? ¿Le va a dar entrada a la Fiscalía General de la República o la va a desechar en automático? Las cifras de esta noche siguen siendo altas, no son las de hace un mes tampoco, cuando estábamos arriba de las 1,000 personas muertas por día, pero siguen siendo muy fuertes. 709 personas muertas en las últimas 24 horas. Y bueno, si nos vamos ya directo al acumulado, tanto de Secretaría de Salud como de INEGI, esta noche las personas muertas por COVID en México suman 227,492. Hoy, por cierto, en la vacunación se registraron largas filas de personas que trabajan en hospitales. No necesariamente son doctores, enfermeras, laboratoristas, pero sí personas que trabajan en hospitales. Son imágenes de la Clínica 28, el Seguro Social, en la Delegación Benito Juárez, digamos que también el centro de la Ciudad de México. ¿Y ustedes dónde trabajan, señora? En la Clínica 47. ¿En dónde está la Clínica 47? Ahí en la Vicente Guerrero. Vicente Guerrero. Ok. ¿Es un hospital COVID? 100%. ¿100% COVID? Sí. ¿Y ustedes en qué área del hospital trabajan? ¿Qué hacen? Somos guardias. Nosotros somos los guardias, somos puerta principal. Guardias de seguridad. Frente a ustedes pasan personas enfermas, muy enfermas. Así es. ¿Personas muriéndose de COVID? Dependiendo cómo llegue el paciente. Depende cómo lleguen. ¿Y ustedes por qué los están vacunando hasta ahorita? Pues así va la fila. Así va la fila. Se acordaron de nosotros. ¿Se acordaron de ustedes? Sí. ¿Ustedes han tenido compañeros que hayan enfermado de COVID? Hasta muertos ya, compañeros que han muerto. Eso sí. Hay 1, 2, 3, 4, 5 compañeros que ya se murieron. 5 compañeros que ya fallecieron. ¿De seguridad? De seguridad. ¿Todos de seguridad? Sí. Compañeros de la empresa de CISA. No deja de llamar la atención que pues van a ser ya 3 meses, casi 3 meses de que comenzó a vacunarse al personal médico, sigan faltando tantas personas por vacunar. Vamos a ver estos dos datos. Al 1 de marzo, 3,471 personas del llamado sector salud o personal médico habían muerto por COVID. 3,471. Vamos a ver este otro dato. Al día de hoy se reporta que el personal médico vacunado es de 825,227
un poquito más de la mitad ya con la segunda dosis. Faltan todavía muchos por terminar de vacunarse. Ese laborioso y aún lento proceso de vacunación en México. Todavía falta mucho. Esta tarde en Culiacán el presidente López Obrador anunció que se vacunará a maestros y trabajadores de la educación para regresar a clases presenciales antes de que termine el ciclo escolar, que es a principios de julio. El presidente insistió en que ya es hora de regresar a la normalidad. Por cierto, en su conferencia mañanera el presidente dijo que las vacunas seguirán llegando y que pronto, veremos si esto es así, dijo el presidente, pronto se estará vacunando a 200,000, 300,000 personas diarias. Ojalá. Esta mañana el gobierno de la Ciudad de México anunció que la próxima semana la capital, como veíamos, se mantiene en semáforo naranja. Pero ¿qué cambia? ¿Qué cambia? Reabren algunos sectores, los casinos, casas de apuesta y boliches deben tener un aforo del 20% y cerrar a las 8 de la noche. En los casinos no se permitirá vender alcohol. También podrán abrir centros nocturnos, bares y antros siempre y cuando se inscriban en el programa Reabre para que modifiquen su giro a restaurantes. Solo podrán operar al aire libre y deberán cerrar a las 11 de la noche. Este tipo de negocios, el encargado de la agencia digital del gobierno de la ciudad, Eduardo Clark, les hizo esta advertencia. Aquí queremos ser muy enfáticos. Si hay violaciones, este programa se cancela de manera generalizada. Es decir, por favor, dentro del sector de personas y negocios que implementen actividades dentro de Reabre, es muy importante que nos apoyen a mantener las reglas. Otra, también lo que se va a reabrir van a ser los parques de diversiones, se les van a permitir solo las actividades al aire libre, que en este caso son la mayoría, y con un aforo del 20%. Para los cines, teatros que ya tenían autorización de abrir, se les extiende el aforo, el número de personas que pueden estar ahí, pasan de 20 a 30%. También se extendió el horario para restaurantes. En interiores van a cerrar máximo a las 8 de la noche y en exteriores se pueden ir hasta las 11 de la noche y ya se va a permitir, y qué bueno, 6 personas por mesa. Y antes de ir con más todavía, de terminar el tema del coronavirus, ya se definió por fin. Finalmente Buenas noches, se definió Kimberly, hace 20 minutos. El tema de Félix Salgado Macedonio. Así es, viernes en la noche, hace 20 minutos. Te va a sorprender. A ver, antes de que des la información, ¿fue sí o fue no? Claro que fue sí. Por supuesto que fue sí. La comisión de... Sí, fue sí. ¿Segura? ¿Leíste claro bien sí. el Lo comunicado? leí completito y aquí lo vamos a ver. La Comisión de Elecciones de Morena publicó este comunicado hace unos minutos. Dice, uno de los grandes objetivos de la Cuarta Transformación es vivir en una auténtica democracia donde el pueblo mande. La gente de Guerrero evaluó, tomó una decisión, estamos obligados a respetarla. En la nueva encuesta, Félix Salgado Macedonio resultó el mejor posicionado. La nueva encuesta es la que presentamos aquí desde el miércoles y que por alguna razón Morena dijeron que no era. No quiso validar el mismo miércoles. Así es, por lo que la Comisión Nacional de Elecciones lo ratifica en la candidatura a la gubernatura de Guerrero. Luego emiten una serie de generalidades como la cultura machista es un problema cultural profundo. Bla, bla. El patriarcado ha creado estructuras e inercias, por lo que urge crear un sistema a favor de las mujeres. Y concluyen con esta frase. Sí. La Cuarta Transformación será feminista o no será. La Cuarta Transformación y Félix Salgado Macedonio es el candidato a la gubernatura. La semana pasada nos habían dicho que los resultados los tendríamos entre martes y jueves. Pues los tenemos viernes. ¿No viste el noticiero del miércoles? Por supuesto. ¿Tenemos el gráfico? Aquí estuvo. Para que quede. Aquí lo, y ahí lo justamente vimos. Tenemos ese gráfico que nos explicabas el en miércoles preferencia como pasado. Candidato de Morena, Félix Salgado arrasó a quienes le pusieron ahí. Por cierto, no apareció Beatriz Mojica, que era una mujer, al parecer, no al parecer muy conocida en Guerrero. No apareció Luis Walton, también muy conocido. Salieron unos nombres sorpresivos como el de María de la Luz Núñez, como el de Esther Gómez. Y bueno,
había otro apartado donde decía que el candidato que más respeta a las mujeres era Félix Salgado Macedonio. Consumatum est, candidato habemos. ¿Cómo se llama? Tenemos candidato Félix Salgado Macedonio. ¿De qué partido? Morena, por supuesto. Y bueno, también anda muy activo, muy presente el candidato a la gubernatura de Guerrero, pero por la alianza PRI-PRD, Mario Moreno. Estas fotografías él mismo las posteó. Podemos verlo en un evento en Taxco, donde los cerca de 2,000 simpatizantes estaban así, sin sana distancia, en plena pandemia. Pero hay que reconocer que con cubrebocas. Con cubrebocas, pero sin sana distancia. Podemos ver, de nueva cuenta, si se puede, podemos ver las por supuesto, las imágenes, estas imágenes que él mismo subió en sus redes sociales. Ahí está, vemos los cubrebocas, pero la distancia... No es como los mítines de Trump. Aquí no hay sana distancia, pero cuando menos... Sí, pero hay algunos que lo tienen como... Una sola, dos personas. Y otros con la nariz destapada, pero bueno, todos ahí pegaditos, ¿no? En este evento en Taxco. Y bueno, Estados Unidos ya lleva más de 100 millones de vacunas aplicadas. De acuerdo con el Centro de Control de Enfermedades, casi 36 millones de personas han adquirido, aunque sea una dosis, 35 millones ya fueron completamente vacunadas. Estados Unidos comenzó a vacunar el 14 de diciembre. Utilizan 3 vacunas, la Moderna y la Pfizer, que como sabemos tienen 2 dosis, y la de Johnson & Johnson, que es de una sola dosis. Te tengo un poquito más de Félix Salgado Macedonio. ¿Tú qué preguntabas? Ahí tenemos este comunicado, mensaje de Félix Salgado. Compañeras y compañeros, muchas gracias al pueblo de Guerrero por refrendarme su confianza en otro nuevo ejercicio democrático que realizó mi partido Morena. Estamos seguros que vamos a triunfar y que va a llegar a Guerrero la 4ª transformación que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Las mujeres y los jóvenes son el motor de la 4T. Nos vemos este sábado 13 de marzo a las 10 de la mañana en la cancha de la colonia Emiliano Zapata de Acapulco. ¡Viva Guerrero! ¡Hay toro! Ya. ¡Hay toro! ¡Hay toro! ¡Hay toro! En redes sociales comenzó a circular este video anoche. Ocurrió en la colonia Cerro de la Estrella, en Iztapalapa. Una semana difícil para la policía de la Ciudad de México, pero ha reaccionado también la policía. Vamos a ver, elementos de la policía de la Ciudad de México fueron a atender un reporte de jóvenes que estaban tomando, que estaban escandalizando en la vía pública. Al llegar, fueron recibidos con agresiones y los policías respondieron así. ¡Órale! No se pasen de putos. No se pasen de putos, Chale, piches. ¡Ay, hijo de puta madre! ¡Órale, puto! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Siga tu madre, pendejo! Bueno, la Secretaría de Seguridad informó que luego de este video se abrió una investigación contra los policías para determinar su actuación y los objetos de los que hicieron uso. No era una pistola, sí era una pistola, pero no. Lo que disparaba eran balas de gocha, lo que se conoce que son balas de pintura en parques de entretenimiento, los gochas. Por lo pronto, los policías que se observan fueron temporalmente suspendidos. Y anoche informábamos sobre la desaparición del alcalde con licencia de Casimiro Castillo, Jalisco, Alfredo Sevilla. Hoy fue encontrado sin vida, fue localizado al interior de su vehículo en un barranco en la carretera que conduce a Autlán. Alfredo Sevilla acababa de pedir licencia para volver a postularse como candidato por el ayuntamiento de Casimiro Castillo. Si tomamos en cuenta que el 4 de marzo se echó a andar esta estrategia para proteger a los candidatos para estas elecciones, desde ese día hasta hoy van 3 candidatos que han sido asesinados. Una semana.
En una poco semana, más de una semana, 8 días. Y la hija del Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, se declaró culpable del delito de lavado de dinero del que se le acusa en Estados Unidos. Ante la Corte Federal del Distrito de Columbia, Jessica Joana Oseguera González aceptó su responsabilidad en transacciones con 6 compañías que realizan lavado de dinero al cártel Jalisco. Tras su declaración de culpabilidad, la Menchita sería sentenciada el próximo 11 de junio. Si el juez la declara culpable, puede recibir de entre 10 a 30 años de prisión. Bueno, y la polémica de este viernes dura. El presidente López Obrador fue directo y no ocultó su malestar, porque ayer un juez de distrito en materia administrativa, el juez Juan Pablo Gómez Fierro, otorgó una primera suspensión provisional contra las recién promulgadas reformas a la ley de la industria eléctrica. Apenas se está publicando la reforma, ya ahí va el amparo, el primero. Pues nosotros vamos a acudir a la Suprema Corte y queremos que la judicatura del Poder Judicial haga una revisión del proceder de estos jueces, porque sería el colmo de que el Poder Judicial del país estuviese al servicio de particulares. Que el Poder Judicial estuviera detrás de intereses particulares, sirviendo intereses particulares. La voz del presidente López Obrador ante la determinación de un juez al otorgar una suspensión provisional. Bueno, sin precisarse el número, hoy se supo que se otorgaron otras suspensiones provisionales, se hablaba de más de 10, y además, pues pueden venir muchas otras, pues son suspensiones que tienen lo que se llama un carácter general, es decir, se pueden otorgar a solicitantes que estén en las mismas condiciones de quienes, los particulares, las empresas que ya las obtuvieron. Los juzgadores federales, además, le respondieron al presidente López Obrador en un escueto comunicado, expresaron en relación a expresiones que ponen en duda la actuación de las y los juzgadores federales. Nosotros, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, enfatizamos que el único compromiso de jueces y magistrados es con la Constitución y la independencia para garantizar un efectivo Estado de Derecho. Por cierto, hoy también sobre estos temas, hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma judicial que amplía el número de instancias que pueden interponer juicios de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, le da más facultades al Consejo de la Judicatura, en fin. El ministro, presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, celebró esta promulgación, aseguró que se trata de la más trascendente reforma al Poder Judicial desde 1994 y escribió: iniciamos una nueva etapa en el Poder Judicial para servir de mejor manera al pueblo de México. El presidente López Obrador estuvo en la Convención Nacional Bancaria, ahí hizo esta afirmación. Amigas, amigos del sector bancario y financiero, les aseguro que no cambiarán las reglas para que ustedes sigan operando sin trabas de ninguna índole en el mercado nacional. El presidente aseguró que su gobierno será siempre respetuoso de las empresas y los bancos privados, sean nacionales o extranjeros. Dijo que está a favor de que se hagan negocios en México, pero en el marco de la ley y con ganancias razonables. Luego dijo que la corrupción y el influyentismo en México, que eso ya se acabó. Que nadie se confunda. Seremos siempre respetuosos de las empresas y de los bancos, del sector privado nacional y extranjero. Repito,
Estamos a favor de que se hagan negocios en México, en el marco de la ley y con ganancias razonables. Lo que no se permite es la corrupción y el influyentismo. Eso se acabó. Por cierto, está por comenzar el juicio de Derek Chauvin, el policía que mató a George Floyd. Esta semana comenzó el proceso para seleccionar al jurado y sus abogados argumentan que George Floyd murió por abuso de drogas, a pesar del video que todos vimos. Vamos a cambiar de tema, vamos a ver la situación del coronavirus en el mundo. Hasta hoy han muerto 2.638.000 personas. Estados Unidos ya alcanzó las 531.000 muertes, Brasil 275.000 muertes. Y México, como vimos al inicio del programa, alcanzó casi 194.000 muertes. Si sumamos las 30.000 muertes que el INEGI reportó en enero, la suma de muertes en México sería de 227.492. Y en el mundo, más de 2.600.000 personas. Así es. ¿Y qué es lo que ha pasado en las últimas 24 horas, Ciro? Hoy murieron casi 10.000 personas en todo el mundo. Por tercer día consecutivo, fue un mal día para Brasil, sumó 2.216 muertes. México, como ya vimos, sumó 709 muertes y 6.743 casos nuevos. La India en cuarto lugar y desde hace ya varias semanas tiene menos de 100 muertos diarios. Cifras muy bajas. Gracias, Kimberly. Gracias, Ciro. Gracias. Bueno, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México cateó esta semana 3 domicilios relacionados con el señor Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, un caso viejo, ya estaba cerrado, llegó la nueva Fiscalía, llegaron los nuevos tiempos, reabrieron el caso y pues rápidamente pidieron que se metiera a la cárcel al señor Cuauhtémoc Gutiérrez. Se le acusa de trata de personas y asociación delictuosa. El primer cateo fue en la casa donde él vive desde hace casi 40 años. Sus hermanos denuncian que la Fiscalía los vigila y los acosa. Denuncian terrorismo de Estado. Policías de investigación y agentes del Ministerio Público llegan al domicilio de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ubicado en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México. Durante 4 horas, las personas que participan en este cateo abren cajones, revisan papeles, se asoman incluso a las gavetas de la cocina. Buscan indicios que soporten las acusaciones en contra de Gutiérrez de la Torre por trata de personas y asociación delictuosa. En el vestíbulo, en el perímetro de la alberca, en un cuarto donde se guardan juguetes de colección. Hasta muñecos de peluche son retratados y revisados. En el dormitorio del señor Gutiérrez de la Torre, los policías de investigación revisan closets, cómodas, cajones. En uno de estos se encuentran una película al lado de una caja fuerte. La película es separada e identificada como objeto 2. Este será uno de los 6 objetos que el Ministerio Público se llevará de la casa. También aseguran una agenda personal y 4 teléfonos celulares. Juan Luis Gómez Jardón, abogado de la familia, graba todo el cateo. Pero al día siguiente, el miércoles 10 de marzo, las cosas no son igual. Policías de investigación llegan a la casa de Guillermina de la Torre, madre de Cuauhtémoc Gutiérrez. Presumen que en este domicilio al sur de la ciudad se esconde quien ya es buscado por la Interpol. Los policías impiden el paso, incluso al abogado de la familia. Gómez Jardón acusa que los 3 hermanos y la madre de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre son vigilados diariamente por policías, lo que consideran un acoso. Las autoridades capitalinas están criminalizando el lazo de consanguinidad que une al señor Cuauhtémoc con su madre y sus hermanos, y ellos son completamente ajenos. Esto es un terrorismo gubernamental lo que están sufriendo. El extraño caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, un caso muy publicitado, que además vino acompañado del linchamiento público, principios de 2014.
par de años después no se encontraron elementos para procesarlo, pese a una gran corriente de opinión todo el tiempo en su contra. Vinieron los nuevos tiempos, la Fiscalía dijo que había elementos de sobra para revisar este expediente, eso lo hizo a finales del año pasado y giraron la orden de aprehensión. Vamos a hacer una pausa, regresamos con... Hay motivos para el optimismo después de la larga, dura noche que ha sido el COVID y vamos a ver por qué. Y regresamos desde luego con David Páramo. Volvemos. Es lógico que nadie presumiera los números de afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. Los números son bastante malos. Si bien es cierto que se mantiene una caída del 3.3% en el número de afiliados, los números son muy malos para este febrero. 1, es el peor febrero desde 2011. 2, hay una caída febrero de 6.3% en los trabajadores. Y lo más grave de todo el asunto es que tradicionalmente el 85% de los empleos que se generan son permanentes. Esto desde la época neoliberal. Hoy solo se generaron el 50% de trabajos permanentes. Es decir, gente que la contratan por unos días, por un mes, por 2 meses. Hay un debilitamiento en el empleo. Estaba siendo generoso contigo y no hablar de aquellas cosas antes de hablar de aquellas... escondes. No me escondo, pero tú metes un gol y dices que ya ganaste el Mundial. No. Antes de Dijera, eso, la primera entrada empezó 3-0. Antes de eso, ¿cómo tomaron los banqueros el mensaje del presidente López Obrador? Los banqueros están de muy buen humor con el presidente, se han llevado muy bien. Hay que recordar aquella convención bancaria de vamos a soltar al tigre, cuando era candidato hace 3 años. Sí. Pero los banqueros son el único gremio de iniciativa privada que no se ha quejado y que se ha puesto a trabajar. Pues por ahí, bien. Es muy sencillo. Sí. Los bancos, cuando se dieron cuenta que venía la crisis, anunciaron el primer programa que evitó la crisis, evitó que la gente que se quedó sin trabajo, que no podía pagar, la gente, las empresas y las personas que no podían pagar. Y el presidente se los reconoce y se los agradece, porque los banqueros dijeron... por ahí bien. El presidente y los bancos... Creo que el gremio de iniciativa privada que mejor se lleva con el presidente son los banqueros. Bueno, amigos banqueros les dijo hoy. Ahora sí, procede, porque ya me dijeron... A ver. Lo que andas diciendo de mí. Lo que se dice en público se dice en privado también y viceversa. 3-0. 3-0. 3 jueces decretan suspensiones provisionales a la reforma eléctrica. No, vimos hoy, ya son como 11. Se han venido sumando. ¿Por qué? Porque encuentran, uno, que puede ser anticonstitucional, que viola las leyes de competencia y que viola los acuerdos. ¿Y yo qué tengo que ver ahí? Que tú dijiste que no iba a pasar la no Corte. Va a pasar. La Corte. Esto, a ver, son miembros del... Tú ni siquiera metes del Poder Judicial. Un tiro de esquina y ya dices son que miembros ganaste. No, es el primer jueces. Miembros del Poder Judicial. Y va a venir la apelación y van a venir los magistrados. Y yo sigo pensando que cuando el asunto llegue a la Suprema Corte va a validar las reformas a la ley eléctrica. Hoy la Asociación de Magistrados dijo algo que es cierto. Sí, ya lo vimos. Estamos con la Constitución. Y no va con la Constitución, no va con el TEMEC. ¿Sigues pensando que la Corte, no un juez, no un magistrado? Que el Poder Judicial, la Corte, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a frenar las reformas a la ley de la industria eléctrica? Sí. Bueno. Sí, en la última instancia, y sí, nos va a llevar como 2 años. Si las suspensiones se mantienen, esta administración habrá acabado prácticamente sin haber tenido posibilidad de moverle por ahí. ¿Te la tomamos como remate o todavía queda? Te la tomamos como remate. Entonces, desee buen fin de semana, compañero. Tengan un feliz fin de semana y recuerden, en el béisbol son 9 entradas, pero siempre te emocionas cuando vas ganando en la primera. Y haga patria. Consuma. Haga patria. Consume, es fundamental, consumir. Ya es época de empezar a salir con protección. Hacemos una pausa y sobre eso precisamente regresamos con motivos para el optimismo después de la dura noche. ¿Hay motivos para el optimismo? Sí, los hay. Volvemos.
Y sí, el fin de semana se cumple un año. Este fin de semana se cumple un año de aquel Vive Latino que simbólicamente marcó el final de las actividades y de los eventos públicos en México. Lo que ocurrió en ese año lo hemos registrado, interpretado, comentado todas las noches en esta pantalla aquí con ustedes. La larga, cruda, cruel noche del coronavirus. Un año después, hay motivos para creer que con la experiencia acumulada, México sorteará de mucho mejor manera lo que venga, quizá el coletazo de la pandemia. Lento, pero se sigue vacunando a los mexicanos. Parece que se comprendió ya de qué se trata el balance entre confinamiento, medidas de seguridad y reactivación de las actividades económicas. Ya aprendimos. Además, habrá remdesivir en algunos hospitales para tratar casos agudos y evitar más muertes. Se dirá que faltan las escuelas y es cierto. Se dirá que hay carencias, que aún hay carencias en los hospitales públicos y es cierto. Pero ahí vamos. Ahí vamos. Las noticias de aquí en adelante deberán ser menos duras, menos crueles. Es lo que más deseamos.